En este video hablaremos sobre el movimiento vertical como un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Analicemos la siguiente situación. De la parte superior de un edificio se lanza un objeto de manera vertical. El movimiento de este objeto entonces va a ser primero de subida, luego va a colapsar, aquí su velocidad se va a hacer cero y luego va a caer. Las ecuaciones básicas para estudiar este tipo de movimiento son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero con algunos arreglos. Tenemos que reconocer que la aceleración con la que se mueve el objeto es igual a la gravedad, pero debido a nuestro sistema de referencia tradicional, a nuestro sistema de referencia X y Y, nosotros sabemos que el eje Y es positivo hacia arriba, por tanto la gravedad que está en sentido contrario la vamos a tomar como negativo. Ese es el menos que aparece en estas dos ecuaciones. Hay que tener cuidado también que estas ecuaciones son ecuaciones vectoriales, es decir, dependen de nuestro sistema de referencia. Por tanto, cualquiera de estos términos puede cambiar de signo dependiendo de la dirección y del sentido en el cual estén actuando. Para entender mejor el manejo de estas ecuaciones, vamos a resolver el siguiente problema. Desde la azotea de un edificio se lanza verticalmente una piedra hacia abajo con una velocidad de 50 metros por segundo. Si demora en llegar al suelo 2 segundos, hallar la altura del edificio. Tomar la gravedad como 10 metros por segundo. Bien, lo primero que debemos hacer nosotros es traducir este lenguaje literal a un lenguaje gráfico para poder entender mejor lo que está sucediendo. Entonces dice que desde la parte superior se lanza una piedra hacia abajo con una velocidad inicial que en este caso es de 50 metros por segundo. El tiempo que demora en hacer ese recorrido son 2 segundos. Con esa información nos dicen que calculemos la altura del edificio. Muy bien, esa es la información entonces que el problema nos brinda. Para resolver este ejercicio nosotros tenemos que recordar las ecuaciones del movimiento vertical. Posición final es igual a la posición inicial, velocidad inicial en Y por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad, tiempo al cuadrado. Y la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Recordemos que estas ecuaciones son ecuaciones vectoriales, por tanto tienen que estar vinculadas a un sistema de referencia. Entonces yo voy a poner mi sistema de referencia, observen, en la dirección donde inicialmente estaba el objeto, pongo mi eje Y en el suelo, por comodidad, pongo mi eje X y mi cero. A partir de este sistema de referencia yo voy a identificar entonces las variables que me da el problema. A partir de este punto, ¿cuánto vale la posición final de la piedra? Notemos, la piedra al final de ese recorrido va a estar en el suelo. Entonces su posición final va a ser 0. La posición inicial a partir de nuestro referente de donde se suelta sería la altura del edificio, que nosotros le hemos llamado H. Más la velocidad inicial en Y. ¿Con qué velocidad se lanza? 50 metros por segundo, pero cuidado, dice que se lanza hacia abajo. Esto es importante, porque si la velocidad está dirigida hacia abajo, pues va a tener un signo negativo, menos 50 por el tiempo. ¿Y qué tiempo emplea en hacer ese recorrido? 2 segundos, menos 1/2 de la gravedad. En el problema nos dicen que tomemos la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado. 1/2 de 10 evidentemente es 5 por el tiempo al cuadrado.
Obtenemos una ecuación con una sola incógnita, de donde evidentemente vamos a poder hallar h. Vean ustedes, el problema no tenía mayor complicación matemática, solo es resolver esa ecuación. Pero ¿dónde estaba el obstáculo? El obstáculo estaba en reconocer que esta velocidad estaba dirigida hacia abajo, por tanto tenía un signo menos. Si nos olvidábamos de eso, ya cometíamos un error. Muy bien, entonces aquí de esta ecuación la única incógnita es h, la despejamos. Entonces, despejando h, tenemos h está con más, puede ir al otro lado con signo negativo, menos h. Evaluamos. 50 por 2 me da 100, menos 2 al cuadrado es 4, por 5, 20. Muy bien. Entonces aquí tenemos h igual. Menos 100 menos 20 me da menos 120. Menos con menos se cancela, de donde nosotros conocemos el valor de h como 120 metros.